¿Qué tal, hermanos y hermanas? Soy el Padre Diego Zavala, misionero servidor de la palabra. Hoy quiero iniciar una serie de videos acerca de personajes bíblicos con la intención de que nosotros podamos interesarnos en la lectura de la palabra de Dios. No vamos a hacer una exégesis, no es un curso de teología, sin embargo es una reflexión atenta de la palabra de Dios, que mediante los personajes bíblicos nosotros podamos interesarnos por la lectura de las Sagradas Escrituras. Todos tenemos una Biblia en nuestra casa, o casi todo el mundo. Por lo menos la de tu primera comunión tienes en tu hogar. Y quiero invitarte a que la desempolves, ¿verdad? Le quitemos un poquito el polvo y la abramos, la hojeemos, curiosemos, nos interesemos. Despertar esa curiosidad en ti acerca de la lectura de la palabra de Dios, porque es importante conocer nuestra fe. Creo que conociendo la vida de estos personajes, nosotros podemos encontrar cosas muy interesantes para nuestra vida, cosas muy interesantes para nuestra fe, para nuestra esperanza, para nuestro amor, para poder tener una actividad diaria en nuestra familia, porque necesitamos hacer reflexión. Y si nosotros nos interesamos y adentramos en la palabra de Dios, vamos a descubrir cosas que el Señor quiere que nosotros reflexionemos, que hagamos, que aprendamos. Entonces, por eso te invito a que tomes tu Biblia y a que en esta serie de videos pues vayamos adentrándonos en la vida de estos personajes. Hay muchos personajes bíblicos, a veces desconocidos, a veces muy conocidos, que nos enseñan cómo es seguir al Señor o cómo también es no seguir al Señor, cómo no aceptarlo en nuestra vida. Y cada uno de nosotros podremos pues ir descubriendo toda esta aventura que es la historia de la salvación y que la encontramos en las Sagradas Escrituras. Por eso cada personaje es importante, por eso cada personaje nos ayuda a adentrarnos, a reflexionar. Entonces el día de hoy vamos a iniciar este video y voy a ir compartiéndote algunos detalles de cada personaje. También vamos a ver qué hacía, cómo vivía, detalles que nos cuenten las Sagradas Escrituras. Algunos tendrán más detalles, otros tendrán menos. Sin embargo, cada uno de ellos tiene su importancia. Algunos recibieron un llamado, algunos simplemente fueron esa conexión en el pueblo de Israel. Pero cada uno de ellos nos sirve para reflexionar y actualizar la palabra de Dios en nuestra vida. Recordemos que la palabra de Dios es importante. Es tan importante que nos interpela, nos enseña, nos cuestiona, nos es útil para nuestra vida. Entonces es importante que nosotros aprendamos acerca de la palabra de Dios. Así que poco a poco vamos a ir haciendo esta reflexión y vamos a ir viendo durante esa serie de videos a los diferentes personajes bíblicos y que nosotros podamos reflexionar. Si te interesa conocer más de algún personaje, podemos indagar, podemos investigar más. La idea es que nosotros podamos asombrarnos, maravillarnos, tener dudas, querer conocer más la palabra de Dios, no quedarnos simplemente en lo superficial de, bueno, creo en Dios y ya. Sí, es bueno tener nuestra fe, pero una fe que se alimente. Así que vamos a iniciar con el personaje del día de hoy. El día de hoy tenemos a Caín. ¿Quién era Caín? ¿Qué hizo Caín? A lo mejor alguna vez lo has escuchado y has oído hablar de su historia, pero me parece que necesitamos tener un poquito más de datos, ¿verdad? ¿Quién era Caín? En la Sagrada Escritura lo podemos encontrar en el libro del Génesis, esto en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, bueno, en algunos otros como la carta a los Hebreos, la primera carta de Juan, la carta de Judas. Esto es con menor frecuencia porque realmente la mayoría de la historia de Caín la encontramos en el libro del Génesis, específicamente en el capítulo 4, ¿verdad? Pero, ¿quién fue Caín? Caín era el primogénito de tres hijos que tuvieron Adán y Eva.
Era Caín, Abel y Set. Bueno, esos son los que menciona porque en realidad tuvo más hijos, pero no conocemos sus nombres. Y bueno, Caín, ¿a qué se dedicaba? Caín era un agricultor. Vivió en la región de Nod, al oriente del Edén. Tuvo un hijo, ¿verdad?, que le llamó, vamos en la primera carta de Juan, que lo pone de ejemplo, que no seamos como Caín, que mató a su hermano, porque los hechos de Caín eran malos. Y por último, en la carta de Judas, en el capítulo 1, versículo 11, hay de ellos, porque han seguido el ejemplo de Caín. Vemos los diferentes pasajes bíblicos donde encontramos la historia de Caín. En Génesis 4 nos cuenta toda la historia de lo que hizo, cómo mató a su hermano, cómo por envidia, cómo no es capaz de aceptar su responsabilidad, y pues esto le trae consecuencias. Y después Caín es ejemplo en el Nuevo Testamento de lo que no se debe de hacer o de lo que ha hecho mal Caín. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos dicen los santos padres. San Agustín ve a Caín como un ejemplo de la ciudad terrenal en el libro de la ciudad de Dios, marcado por el egoísmo y la violencia. Y de hecho le dedica el capítulo 8 a esta reflexión. Vamos a leer tal cual el texto. Dice: conocido por Caín que Dios había mirado con agrado el sacrificio de su hermano y no el suyo, debió, como es lógico, arrepentirse e imitar a su buen hermano en vez de emularlo con soberbia. Pero se entristeció y su rostro se abatió. Este es el pecado que sobre todo repudia a Dios, entristecerse por el bien de otro, sobre todo del hermano. Esto es lo que le reprocha al preguntarle: ¿por qué estás triste y has empalidecido tu rostro? Dios veía la envidia hacia su hermano y se lo reprochaba. Para los hombres, a quien se oculta el corazón del otro, puede ser ambiguo y totalmente incierto si aquella tristeza era fruto de la malicia con que conscientemente había desagradado a Dios o de la bondad de su hermano en que se complació Dios al mirar su sacrificio. Pero al explicar Dios el motivo de no haber aceptado su sacrificio, le pone de manifiesto que debía estar descontento justamente contra sí, más que injustamente contra su hermano, ya que era injusto por una división injusta, es decir, por no vivir rectamente, e indigno de la aprobación de su ofrenda, y más injusto aún al odiar sin motivo a su hermano. Esto es lo que nos dice San Agustín acerca de Caín. También tenemos a San Juan Crisóstomo, que destaca la gravedad del pecado de Caín, señalando que su envidia y odio lo llevan a cometer un acto atroz. Y un santo padre más, que es San Ambrosio, en su obra Encarecimiento de la vida, ve a Caín como un ejemplo de las consecuencias del pecado y la necesidad de buscar a Dios para superar el mal. Entonces, esto es lo que los santos padres nos comparten acerca de Caín, unas reflexiones muy interesantes. Pero ¿cuál es la reflexión que nosotros podemos concluir de este personaje? A ver, Caín tiene toda una historia trágica con su hermano, donde él se convierte en asesino, donde él mata. Pienso en el corazón que debe de haber tenido Caín, o hasta dónde pudo haber llegado su envidia, su ira, eh, el rechazo a Dios para poder matar a su propio hermano. Entonces, Caín es el claro ejemplo del hombre que no tiene voluntad, que se deja dominar por sus pasiones, por sus sentimientos. Es envidioso con su hermano, porque ve que su hermano hace lo bueno y por lo mismo se llena de ira y termina por matarlo. En todo este momento se dejó dominar por el pecado. Tal es así su soberbia, su orgullo, no lo deja decir la verdad, porque después de esto el Señor lo cuestiona. Decíamos anteriormente, parecía que Caín ya tenía todo un plan bien formulado para matar a su hermano. Lo lleva a pasear y lo ataca a traición. Después actúa como si nada pasara, una indiferencia total. El Señor lo cuestiona y le pregunta: ¿dónde está tu hermano?
Sin embargo, él no sabe responder y lo único que dice, ¿acaso me debe de importar a mí mi hermano? Entonces hay una indiferencia total de Caín hacia su hermano. Y entonces el Señor lo maldice y va a quedar vagabundo, errante y va a sufrir mucho, mucho, mucho. El pecado, si nos damos cuenta, tiene consecuencias graves. Y el pecado nos va llevando de uno a otro, ¿verdad? Un pecado nos va llevando a otro. ¿Qué pasó con Caín? Primero, fue egoísta. No fue capaz de dar más allá de lo que tal vez le sobraba, porque no fueron sus primeras cosechas. Lo que él dio fue algo que ya tenía por ahí, que tal vez dijo, bueno, esto lo puedo separar y se lo llevó al Señor para quedar bien con el Señor y que no diga que no le ofrecí nada. Y no es honesto. O sea, no sabe ser honesto. Y esto le va a traer grandes consecuencias, porque ante su indiferencia, pues el Señor le dice, ok, no sabes nada, bueno, pues entonces vas a quedar maldito. San Agustín enfatiza mucho acerca del egoísmo y la violencia. San Juan Crisóstomo en la envidia y el odio. Y San Ambrosio se centra en las consecuencias del pecado. Hoy en el mundo podemos encontrar muchos Caínes. Hay mucha violencia, hay mucho egoísmo por todas partes. Países en guerra, peleándose. Países con mucha pobreza, con mucha indiferencia hacia su gente. Eh, También podemos ver cómo hay envidia en las familias. O sea, familias peleándose por una herencia. Familias donde no se hablan, donde tienen pleitos. Padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos. Todos familiares y parece una guerra de todos contra todos. Por el dinero, por el poder. Y todo esto es porque no tenemos voluntad. Nos dejamos llevar simplemente por nuestras pasiones, por lo que me gusta, por lo que me hace sentir bien. Vivimos una cultura así, una cultura hedonista, que solamente se preocupa por el físico, por estar bien, por tener, ¿verdad? Los gimnasios llenos y las iglesias vacías. Las escuelas de fútbol llenas y los sacramentos nadie se interesa por ellos. Entonces debemos ver esta reflexión de Caín, cómo su vida también nos debe de interpelar a nosotros. Claro, estamos viendo el lado negativo. Por otro lado, esto nos debería de llevar a reflexionar, a no caer en eso, en eso que tanto a veces pudiéramos reprochar. Son muchas las características que tiene desfavorables Caín, muchos vicios, tentaciones, sus pasiones no lo dejan. Así que la invitación es a que nosotros descubramos cuánto nos ama el Señor y cómo Caín no fue capaz de dominar el pecado. La voluntad fue lo último que tuvo. Y así es como nuestro primer personaje nos lleva a una reflexión. Quiero invitarte a que reflexiones y que si este video te ha gustado, puedas darle like, puedas suscribirte, puedas compartirlo más gente que se lleve una reflexión a su hogar, partiendo de la vida de un personaje bíblico. Y vamos a seguir compartiendo más contenido a otros personajes. Vamos a hacer una serie de videos. Y si te agrada, bueno, pues déjame también ahí tu comentario y vamos a seguir compartiendo más acerca de otros personajes. Si crees que puedes agregar algo más o algún personaje que te interese y podamos profundizar en él, bueno, pues déjanos también tu comentario. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.